Hola a todos, a todas. El texto de Falcón lo vamos a explicar con un invitado especial, Gaspar, el gato, que nos va a estar contando, me va a estar ayudando a mí a repasar lo más importante de este texto, que es bastante cortito, pero que habla particularmente del rol del Estado y el rol del Estado con respecto a los sindicatos y a las políticas laborales, digamos, de la época. Y también, sobre todo, el rol que el Estado le otorga en ese momento al Departamento Nacional del Trabajo. Gaspi, sí, no, o sea, te podés quedar, pero no toques. Al Departamento Nacional del Trabajo, como les venía diciendo, y a todos los contenidos, digamos, que tenían los proyectos de ley en ese momento para regular la cuestión del trabajo en Argentina. El autor, sobre todo, hace hincapié a los primeros antecedentes que tienen las regulaciones del trabajo en nuestro país, que son dos códigos. El Código González es el primero y el Código de 1921 es el segundo. Ahora vamos a estar charlando bien la particularidad de cada uno, pero hace hincapié en estos dos códigos que no se aprueban, pero que sin embargo marcan antecedentes con respecto a las discusiones que se vienen dando hasta ese momento para legislar las cuestiones laborales del país, ¿no? En ese sentido, el Código González tiene lugar en 1904 en nuestro país. Es promovido por Joaquín B. González, que fue ministro del Interior durante el gobierno de Julio Roca. Este código está inspirado de alguna manera en todas las repercusiones que tuvo la huelga general de 1902 en nuestro país, ya que, bueno, dicha huelga marca de alguna manera la interrupción de la clase obrera en lo que fue la política nacional hasta ese momento, ya que en ese entonces se marca esta cuestión, ¿no?, de que existía un movimiento que tenía mucha capacidad de movilizar a nivel nacional, sobre todo en las grandes ciudades de nuestro país, y también que tenían de alguna forma los obreros en ese momento también la capacidad de poder enfrentar lo que era la represión estatal. Entonces, todos estos acontecimientos permiten ver que el movimiento obrero no presentaba muchos altos niveles de homogeneidad, pero que sin embargo tenía mucha capacidad de organización en ese entonces. A partir de esta huelga en particular se genera un clima en donde ya la represión no empieza a ser solamente en los focos de las manifestaciones que llevaban a cabo los obreros, sino que también se empieza a dar una legislación que es represiva, por ejemplo con lo que se llamaba la ley de residencias, que en ese momento la ley de residencias planteaba la expulsión del país de aquellos inmigrantes que eran activistas anarquistas, por ejemplo, ¿no?, como una manera de controlar estos focos problemáticos que resultaban ser las huelgas y los movimientos trabajadores. Después, por ejemplo, una de las principales características de este código es que se dedicaba un apartado específico y entero al intento de poder restringir a los inmigrantes, el ingreso de inmigrantes al país, como bien decíamos antes con la ley de residencia, porque se creía que justamente era esto lo que generaba los climas conflictivos a la interna de los movimientos obreros que después se manifestaban en la vida pública y en la vida política de nuestro país. De alguna manera este código lo que hace es colocar a todas las asociaciones del momento que regulaban a los trabajadores bajo la vigilancia del Departamento Nacional del Trabajo, que también lo venimos hablando y lo han mencionado varios de los textos con los que trabajamos, ya que la idea era que el departamento esté dirigido a poder controlar las huelgas en los sectores claves de la economía, ¿no? El otro código, que es el Código de 1921, se reconoce, digamos, en ese mismo a muchos antecedentes, a toda una serie de proyectos que fueron enviados al Poder Ejecutivo, del Poder Ejecutivo al Congreso en 1919, y que de alguna manera, después de la Semana Trágica, empieza a surgir otra línea respecto a cómo empezar a pensar la intervención del Estado con las clases obreras. En ese sentido, lo que se intenta hacer es promover una legislación que de alguna manera responda a las demandas más evidentes que tenían los obreros, ¿no?
Acá aparece también Irigoyen, que fue presidente en la época, el primer presidente luego de la ley Sáenz Peña, que eso es algo que también damos en esta unidad. Irigoyen de alguna forma buscaba generar una línea mucho más conciliadora con respecto a las clases obreras, en el intento de generar una armonía social, ¿no?, a través de poder conciliar los intereses de las diferentes clases sociales y que para esto el Estado tenga un rol que sea preponderante. En este proyecto, en este código, si bien no se perdía del todo la lógica, digamos, de la cuestión obrera como un hecho policial, sí se apuntaba a crear quizás una legislación que sea un poco más asistencialista y que tenga el propósito de poder evitar que los obreros lleguen a los levantamientos, ¿no?, a hacer las huelgas. En este sentido, en este código en particular, existe todo un capítulo específico que está ligado a lo que son las asociaciones profesionales, tanto de los obreros como de los empresarios, y plantea todo este capítulo algunas cuestiones que son claves para entenderlo. Por ejemplo, la no obligatoriedad de los obreros ni empresarios a la afiliación a algún sindicato, que la sindicalización no podía generar, o sea, en caso de que los obreros estén sindicalizados, esto no podía generar algún tipo de diferencia con respecto a la contratación de ellos, a sus salarios o a las condiciones de trabajo, que estaba la obligatoriedad, por ejemplo, de regirse por los estatutos por parte de los sindicatos, entre un montón de otras cosas. Y particularmente un artículo muy importante de este código es el artículo 474, que plantea de alguna forma cuáles son las causas por las que las autoridades administrativas podrían disolver de alguna manera alguna asociación profesional, ¿no? Alguna de ellas, por ejemplo, era en caso de que se compruebe que esa asociación violaba alguna de las disposiciones legales. Se había puesto por reglamentación que el mínimo de asociados que tenían que tener era 10, entonces en casos de que los asociados sean menor a 10 también se podía disolver esta asociación. Y lo que sí se planteaba muy explícitamente era que el derecho a huelga era un derecho constitucional tanto para obreros como para empresarios, pero solamente como el último medio para mejorar sus condiciones de trabajo. Es decir, solo se podía acceder a la huelga cuando las medidas, digamos, conciliatorias o los intentos de negociación con el Estado fracasen, ¿no? En este código, por ejemplo, no hay ningún capítulo específico, como sí lo hay en el Código González, referido a los inmigrantes, ni basado en lo que fue la ley de residencias. Pero bueno, tuvo estas características particulares distintas al otro, que fueron las que charlábamos antes. Ninguno de estos dos códigos fueron realmente, o sea, no fueron sancionados, ninguno de los dos, pero sí sirvieron como antecedentes para trabajar la cuestión de cómo articular los obreros, la situación obrera con el Estado. Le está gustando a Gaspi el video. El Departamento Nacional del Trabajo en este momento cumple un rol que es bastante fundamental, porque había disposición de generar inmediatamente este organismo, esta institución, tanto por parte de los actores, digamos, de gobierno, como también de los funcionarios públicos, con fines sobre todo investigativos e informativos sobre las condiciones de trabajo obrera. El Departamento Nacional del Trabajo entonces lo que tiene es un rol sobre todo técnico, o sea, queda claro que carecía en realidad de las funciones de poder controlar el funcionamiento efectivo de la regulación que estaba vigente hasta ese momento, que era escasa pero que existía. Pero justamente por eso lo que sucede es que el Poder Ejecutivo en 1913 le otorga al presidente la facultad de poder convocar y dirigir los consejos de conciliación, que era el espacio que se había armado de negociación entre el Estado y los sindicatos. Todas estas transformaciones que se fueron dando en la política laboral son expresiones de cómo fue mutando la naturaleza del Estado y cómo, en consecuencia de esa mutación, también se dio un acercamiento con respecto a la cuestión social.
¿Por qué? Porque las intervenciones, por ejemplo, del primer gobierno radical muestran un cambio sustancial con lo que refiere, por ejemplo, al periodo oligárquico. Si bien hubo algunos episodios de represión a lo que fueron las huelgas de los trabajadores, desde un primer inicio el gobierno radical se mostró mucho más predispuesto a poder negociar y conciliar con los obreros, a escuchar las demandas de los obreros y poder garantizar soluciones a eso, de lo que se había mostrado el gobierno oligárquico anteriormente, que digamos su única respuesta a las manifestaciones obreras era lisa y llanamente la represión de las manifestaciones. Bueno, esto es todo de Falcón. Nos vemos en el próximo videito, me ven ustedes a mí como les guste.